Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y discusión del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchos temas, como siempre, después de un largo puente y fin de semana. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Jaime, ¿cómo estás? Bien, David, buenas noches a todos, a todas quienes nos acompañan esta noche. Muchos temas de los que hay que platicar después de este fin de semana patrio, donde pues se escucharon barbaridad y media, digo. Barbaridad y media, Jaime, sí. Pues ya los gritos ya se convirtieron en una verdadera pachanga, cada uno le da el estilo personal de pegar el grito, pero bueno, ese entre muchas otras cosas que han pasado en estos días, así que vámonos, David. Vámonos, como siempre vamos a empezar con un tuit internacional de Elena Villar, que dice, a propósito de los últimos acontecimientos en Estados Unidos, con este segundo intento de asesinato del candidato Donald Trump, dice, el autor del presunto atentado, segundo atentado de asesinato a Trump, viajó de Ucrania en numerosas ocasiones y reclutaba mercenarios para Kiev, la capital de Ucrania. Visitó el Congreso para recabar apoyos, participaba en propaganda neonazi y se fotografiaba con operativos de Washington como el chef José Andrés. Un loco, prácticamente, como muchos de estos asesinos, pues en solitario, en realidad no son parte de una trama ni de una organización, aunque puedan medio militar ideológicamente o religiosamente en alguna organización, pero en realidad son asesinos o locos solitarios que de pronto pues buscan la manera de acercarse a un presidente o un candidato y finalmente pues son sorprendidos por el servicio secreto. En este caso creo que lo que reinó fue una confusión de si realmente estuvo en peligro o no el expresidente Donald Trump y si realmente él le disparó o no, como se supo al final que no fue tal, y si realmente estuvo en una situación de peligro, Jaime. Pues sí, Trump dijo que sí se escucharon disparos ahí cerca de su campo de golf en Florida. Yo creo que la nota y lo importante es que esta vez el servicio secreto sí funcionó, no como la otra vez que el tirador estuvo ahí horas, ¿no?, antes del meeting. Entonces ahora iban adelante que él ahí en los hoyos del campo de golf y alcanzaron a ver a un cañón de AK-47 saliendo de unos arbustos. Y bueno, ahora sí tuvieron como una acción preventiva. Y, a ver, el sheriff de ahí de Florida dijo que sí, Trump representa un alto riesgo. Creo que efectivamente había el interés de dispararle, pero pues lo cacharon los del FBI, encontraron el rifle, encontraron una mochila ahí con cartuchos y detuvieron al tipo. ¿No estamos hablando quizá de algo un poco armado, sembrado, inducido, o es auténtico? ¿Tú Mira, cómo lo ves? No sé, me parece digamos, complicado. Siempre hay esas teorías del complot donde dicen, no, pues es que fue inducido. Lo que es cierto es pues, que cría cuervos y te sacarán los ojos y cría derefachos y te van a disparar. Es decir, este era un militante trumpista, ¿no? Había votado este es por él. justamente Un decepcionado. el tipo de gente que Trump convocó a la toma del Capitolio. Eran justo a este tipo de grupos, ¿no?, neonazis, de ultraderecha. No sé si estaba cazando patos con una AK-47, le quería disparar a Trump, ¿no? Lo cierto es que efectivamente Estados Unidos se volvió muy violento y muy difícil de cuidar a los candidatos porque, uno, todo el mundo tiene armas de alto poder y dos, hay una sociedad absolutamente decepcionada los neonazis ya ven a Trump como algo que no les da el ancho y que a lo mejor simplemente lo que buscaba era generar, digamos, un problema mayor en la campaña, ¿no? Claro, leía un análisis de un editorialista de CNN el fin de semana y decía, el atentado de Trump, el primero, que realmente fue muy cercano, el de abril, en realidad no impactó mucho a la elección. ¿Se acuerdan que aquí lo discutimos? No, fue hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses, y realmente se superó esa página muy rápido. El mismo Trump nunca volvió a mencionarlo, Kamala por supuesto que tampoco, y básicamente salió del debate. Y la otra cuestión que decía este analista que me llamó la atención es que siendo tan peligroso la figura de un presidente, un candidato presidencial,
no haya habido muchos más atentados en contra de gobernadores o candidatos a gobernador o de senadores o candidatos al Senado. Es decir, en realidad la violencia política en Estados Unidos se ha concentrado como en los mandatarios a nivel presidencial y no tanto a nivel... Ha habido alguno que otro atentado, pero para lo violento que han sido, digamos, los magnicidios en Estados Unidos, sí, no se sabe de muchos nada que ver con las cifras de las elecciones en México, por ejemplo, y de la violencia política en México, ¿no? Que va justamente a los candidatos de presidentes municipales. Ahora, por supuesto que está el caso Kennedy impacta y como el caso Colosio aquí en México, ¿no? Reagan casi lo matan y también. Luego, pero de ahí te brincas hasta Reagan y de Reagan a Trump. Es decir, no es que sea la violencia así, sí, o sea, como hacer tendencia con tres me parece un poco complicado. Aquí el caso más grave, por supuesto, que fue el de Colosio, ¿no? Que ya era un candidato a presidente que tenía muchísimas probabilidades, casi 98% de ganar la presidencia, ¿no? 98. Entonces, digamos, pero donde está la violencia en México es a nivel municipal, ¿no? Que es donde está la lucha por el territorio. Claro. Ahora, en Estados Unidos creo que tampoco nos enteramos mucho qué pasa a nivel municipal, pero sí, ahí está la gran corrupción o la corrupción cotidiana, está a nivel de los counties, ¿no? Y no sabemos cómo es la violencia en ese caso. Como que no nos enteramos, como seguramente el promedio de los gringos no se entera que en México mataron a 30 candidatos a municipios y diputados locales, ¿no? Claro. Ahora, sí, lo que llamó la atención también es Trump hablando de retórica polarizante. O sea, sí, no, ya es el colmo, ¿no? Diciendo Trump que ese atentado se debía a la retórica de Biden y de Kamala Harris. No, ridículo, ridículo. Pero bueno, a propósito de violencia, vamos a ver este segundo tuit de Gamavisión Noticias que dice, a propósito de que mueren 2 civiles armados en balacera en Sinaloa, 2 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento entre integrantes de las Fuerzas Armadas y presuntos miembros de los grupos criminales en la comunidad de Bellavista, en Culiacán, Sinaloa. Trascendió que los hombres armados fueron ubicados por los elementos del Ejército y la Guardia Nacional al norponiente de la capital, tras lo cual emprendieron una persecución hasta llegar a la carretera hacia Culiacán, donde fueron abatidos. Bueno, pues es un tuit más de la violencia que no para, no cesa, sí, en el estado de Sinaloa. Lo hablábamos ya desde la semana pasada, de modo que llevamos por lo menos 9 días de violencia ininterrumpida en Sinaloa, Diego. Lo que narra este tuit, que por lo que creo que es importante, es porque dice que los soldados fueron a perseguirlos y a matarlos. Es decir, no es que haya habido un enfrentamiento, y el enfrentamiento entre civiles armados y el ejército hayan muerto 2 civiles, sino que ya, contrario a lo que dijo nuestro general, que vamos a ver más adelante, el general Sincerote, que se asinceró el día de ayer, ¿no? Sí. Aquí lo que narra este tuit es que fueron a matarlos, los persiguieron, los cazaron y los mataron, lo cual es completamente ilegal. Sí. Aquí el tema es cómo a lo lejos el ejército es parte de esta pugna. ¿A quién protegían los soldados allá en Sinaloa antes de que entregaran al Mayo Zambada? Hoy el general secretario, Crescencio Sandoval, decía, ha habido 12 ataques o 13 ataques directos al ejército, 9 al ejército y como 5 o 6 a la Guardia Nacional. Entonces, en este ajuste de cuentas, ¿también le están cobrando al ejército alguna traición o algún acuerdo no cumplido? Sí, desde luego que el ejército es un actor protagónico en el escalamiento de violencia de Sinaloa. No está claro quién protege, a quién persigue. Esto, ahorita vamos a ver o sea, no tiene que ver solamente con bandas criminales, tiene que ver con el Estado mismo, con el ejército, con las policías. Pero es impresionante que un Estado de la República esté pues en llamas durante tanto tiempo y que no haya habido una reacción mayor de las fuerzas federales, de la propia presidencia, pues de otros actores que pudieran apaciguar un poco el conflicto ahí. Parecería como que no tiene final, que hay que esperar efectivamente a que
se pongan de acuerdo o se dejen de pelear las bandas criminales para que se apacigüe la violencia. Como si no fuera una responsabilidad del Estado, ¿no? A ver, el primero en dar una declaración lamentable fue el propio presidente cuando dijo, busquen otras maneras de ponerse de acuerdo. Sí. Ya no a balazos. Se los pidió el Mayo en la carta, ¿no? Sí. Que no es cierto, la carta no es cierto, pero sí, el Mayo les pidió que no se peleen. No, pero a ver, lo que me parece, insisto, ¿a qué le llamamos guerra sucia? Justamente a esa persecución que hizo el Estado, ¿sí? No para detener a presuntos delincuentes por delitos que estaba cometiendo la guerrilla, sino para matarlos. Aquí, que los hayan localizado y hayan ido por ellos, me parece que es un cambio que puede tener que ver con estas venganzas que se dan, porque oye, nos han matado, atacado, ¿no? Entonces ahora vamos nosotros por ellos y este es el problema de tener al ejército en las calles. El ejército va a matar, no va a detener, no sabe detener, ¿no? No le interesa detener. Fueron, persiguieron y mataron y eso me parece que es gravísimo. Así es, pues tremendo lo que está pasando en Sinaloa y pues vamos a seguir aquí hablando del peor estado de la República, porque creo que por mucho es el más convulso, el más inestable. Ahorita, sí. Ahorita en estos días llevan más de 30 muertos. 39. ¿No? Llevan 39 muertos. Solo en este episodio. Pero sí. lo terrible es lo que está padeciendo la población. Claro, se suspendieron clases, la población está aterrorizada. Restaurantes, servicios. No sale de sus casas. Está no lleva a los niños a la escuela. Está semiparalizado. No abren los negocios. Culiacán, bueno, sí, es la capital, ¿no? Pues sí. Pero ¿qué más quiere? O sea, por ejemplo... así, comparado con México es un pedacito así lo que está en Por ejemplo, me extraña la calma en Mazatlán, por ejemplo. Sí, eso. ¿No? Sí, un poco que no ha contaminado todo el estado. estado. Pero los municipios aledaños allá a Culiacán... Sí, lo que es la zona metropolitana de Culiacán, que es la zona de disputa entre... coinciden estos dos, ¿no? Eran uno mismo hasta ayer, pues, ¿no? Bueno, acuérdense que en el primer Culiacanazo de octubre del 2019, quien rescata a Ovidio fueron las milicias del Mayo. Actuaban juntos, era lo mismo. Era el cártel Pacífico Sinaloa. Era Sinaloa, ¿no? Era así. Uno le llamaban del Pacífico, otro de Sinaloa, por el tipo de control que tenían, pero eran el Mayo y el Chapo, digamos, codirigiendo el mismo grupo, ¿no? En fin, pues así las cosas en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos. Seguimos Con Todo Respeto. ¡Que viva la Cuarta Transformación! El 15 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador encabezó su último grito de independencia como presidente de México, marcando el final de su sexenio. Durante la tradicional ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador incluyó vivas a los héroes patrios y a los pueblos indígenas, y agregó una frase que destacó por su carga política: ¡Viva la Cuarta Transformación! Este grito, que hace referencia a su movimiento político, cerró el evento. Bueno, pues ahí está uno de los momentos que cada año son como culminantes en los festejos patrios, la noche de las verbenas por el grito en cada estado, el grito del presidente, donde efectivamente la novedad fue ahí incluir el viva de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, acá en Jalisco el viva por el federalismo, ahora en este relanzamiento del discurso en defensa de Jalisco que está asumiendo el gobernador a 2 semanas de haber dicho que pues toda su carrera política no se podía explicar sin la ayuda de Andrés Manuel López Obrador. Pero en fin, así estuvo y pues con el aderezo, Diego, de que llegó el grito, ya con la reforma judicial promulgada, pese a algunos amparos que había ahí que prohibían que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Sí, más que el grito, lo importante es el contexto en que se da el grito en esta ocasión. Es decir,
con plena fuerza del presidente López Obrador, viviendo todavía en Palacio. Él ocupa de Palacio, no se quiere ir, ya, por cortesía lo debió haber dejado por lo menos 15 días, un mes antes, para que Claudia Sheinbaum se cambie y empiece a vivir ahí ella el 1 de octubre. No, el presidente se va a quedar hasta el 30 de septiembre. A ver si no le hace como el cardenal Sandoval. No, exactamente, búscate dónde vivir porque yo me voy a quedar aquí. Ya estoy grande. Y luego, a ver, sí dijo vive la cuarta, pero también dijo vive el amor, que esta parte, yo digo que hay una parte de esta izquierda que es cursísima, que es verdaderamente insoportable, ¿no? La parte cursi de esta izquierda mexicana, ¿no? De viva el amor, viva los migrantes, también gritó. Pero todo es un acto político, es decir, evidentemente lo que hizo ahí fue reafirmar que es un presidente que sale con absoluto poder, firmando la desaparición del Poder Judicial como lo conocemos actualmente, ¿no? Y al mismo tiempo reafirmando que su movimiento se queda en el poder. Y algunos gobernadores de Morena, incluyendo en los vivas a Andrés Manuel López Obrador, en la lista de héroes de la patria. Sí, le faltó el viva yo a Andrés Manuel. Hay tres rasgos característicos de este grito que creo que los distingue un poco de los anteriores. El primero es efectivamente que se hicieron arengas muy particulares, como esta de la Cuarta Transformación, que no es la primera vez que un presidente se sale del guión. El primero en salirse fue Fox en el 2001, cuando gritó cosas un poco de su gobierno, un poco particulares, y fue muy criticado. Pero nunca se habían excedido tanto como ahora. El presidente y varios gobernadores y muchos alcaldes. Se ha discutido la posibilidad de reglamentar eso, de decir que debe haber un guión, que se puede hacer odas y vivas a ciertos héroes, a ciertas figuras, y no a cualquiera, y mucho menos en temas como muy... Eso no estará regulado. Ser solo los héroes de independencia. ¿Por qué mezclan a Juárez, a los demás aquí, no? No, pero además, por ejemplo, Fox empezó con Viva la Democracia y Viva no sé qué otras cosas. Ahora la Viva la Mota. No, eso fue después. Sí. Pero Viva Aerobús, ese también. El caso es que, bueno, hay un vacío que ha sido ocupado y cada vez más distorsionado por parte de los que toman la voz. El segundo aspecto me parece interesante. ¿Tú crees que dijiste, se debería legislar ahora en esta parte de la Constitución que habla del manejo de los símbolos patrios y ese pues tema? Probablemente sí, porque si no es una pachanga, ¿no? Pero bueno, lo segundo que me llama la atención es justamente que muchos gobernadores y alcaldes gritaron ¡Viva López Obrador! O sea, ni Salinas le había tocado que gritaran odas en su nombre. Incluso algunas las detuvo cuando llegaron a decirle que se quedara, ¿no? El de Baja California Sur, Delfina del Estado de México. El de Baja California fue el que le lloró. Ah, no, ese fue el de Baja California, le lloró. El de California Sur. Sí. El de Baja California Sur. El que lloró en la gira. Cursísimos. Sí. Y el tercer aspecto que me parece bastante notorio es que se suspendieron en no sé cuántos municipios del país. 39 municipios. 39 municipios se suspendió el grito. Todo Sinaloa. Prácticamente, pero también en algunos en Morelia, Chiapas también, en Michoacán, no sé. Entonces, sí es un grito en un momento de mucho poder, pero de mucha crispación, de mucha polarización, de mucho encono. Yo sentí también un poco... Y de mucha violencia. El discurso del presidente como diciendo, tengan para que aprendan, estoy aquí más fuerte que nunca y arengo la Cuarta Transformación. Me pareció poco nacionalista, poco institucional, ¿no? Sí, cada quien agarró la tribuna del grito para lanzar pues como sus consignas también políticas. Eso pasó también aquí en Jalisco, donde luego del discurso del viernes en Tlajomulco, donde Enrique Alfaro vuelve a retomar este discurso que practicó como gobernador electo y el primer año de su gobierno y que enfrentó Pero ¿no te parece, Jaime, que, digamos, decir federalismo pues es todavía un poco más acorde que de hablar de la nada que ver con la independencia? No, pero, otra vez, a ver, el grito es una ceremonia además absolutamente arcaica que viene de esta idea de Maximiliano de salir al balcón a que lo vitorea el pueblo. Es una idea de reyes, ¿no? Los reyes salen una vez al año en su cumpleaños normalmente o en alguna fiesta patria a que el pueblo los vea, ¿no? Sí. El grito lo instituyó Maximiliano. Y el 16 de septiembre como Día de la Independencia y luego lo recorre el 15 Porfirio Díaz
porque era su cumpleaños, ¿no? Vamos a... Es un grito verdaderamente arcaico que deberíamos de pensar qué es la ceremonia cívica que estamos haciendo. Tenemos parte del byte de este discurso del viernes pasado que lo podemos ligar por un poco las arengas que hizo Enrique Alfaro desde el Palacio de Gobierno aquí en el centro de Guadalajara el domingo por la noche. Vamos a escuchar. Vamos a defender a Jalisco hasta donde nos toque, porque más allá de que yo termino mi gobierno el 6 de diciembre, yo soy jalisciense y voy a defender a Jalisco hasta el último día de mi vida. Así es que, si alguno por allá en el centro, si hay alguien en el centro que se esté imaginando que nos va a doblar, que nos va a arrodillar, que nos va a someter, de una vez, como decía mi papá, si es pasión que se les borre. Aquí vamos a luchar hasta donde nos toque, aquí no nos dejamos, aquí no tenemos miedo, aquí somos todos orgullosamente mexicanos, mexicanas, pero también somos todos orgullosamente jaliscienses. Y nos sabemos defender porque hay una historia además que nos obliga. Aquí nació el federalismo mexicano, aquí se construyó la república como la conocemos, y ahora que están tratando de romper el modelo republicano, de socavar la autonomía de los poderes públicos, ahora que México vive días tan oscuros, pues la pregunta que debemos de hacernos es, ¿y a nosotros qué nos toca hacer? Y no digo a nosotros los políticos, o los gobernantes, o los dirigentes, como dice el chiste, digo a todos, porque no es cualquier cosa lo que está en juego. A veces no dimensionamos y no entendemos lo que sucede en esta coyuntura nacional. A lo mejor algunos no se han dado cuenta de lo que pasó el otro día en el Senado de la República. Bueno, pues ahí está, en el marco del 6º informe de Salvador Zamora, allá en Tlajomulco, donde justamente Andrés Manuel López Obrador, en cierto momento, por allá del 2009, cuando todavía estaba en el PRD, pues sí influye para que el candidato del PRD en Tlajomulco fuera Enrique Alfaro, ante la oposición de Raúl Padilla en aquel momento. No puedo estar más de acuerdo en el contenido y más desacuerdo en el tonito. No soporto el tonito de macho jalisciense del gobernador. No arrodillado. Pero, sin embargo, me parece que sí, decir, a ver, mandar ese mensaje, decir, la recentralización con el gobierno de López Obrador y la que viene con Claudia Sheinbaum, que es el gabinete más chilango de la historia, me parece que sí requiere que pongamos un freno y una pausa, decir, oigan, aquí hay una república que hay que defender como tal. Y que sí es cierto que con la caída del PRI se avanzó mucho en la fragmentación de la República y también se cayó en excesos en la fragmentación de la República. Sí, lo que es un poco lamentable es que haya sido tan oscilante el discurso y la posición de Alfaro en torno a la defensa de Jalisco y al federalismo, porque él arrancó, incluso recuerdo, su primer discurso muy parecido a cuando todavía era gobernador electo en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de 2018, donde se habló del Mariano Otero de Jalisco, le dijo Krause así, el federalista y no sé qué. Y luego, a veces, hasta agachón. Así como dice que no lo van a subordinar y no se va a agachar, de pronto es agachón porque, digamos, agradece al presidente, dice que es gran colaborador, que gracias al presidente, que no sé qué, y de pronto dice no nos van a doblegar y el centro. Entonces, a veces es medio hasta esquizofrénica la posición, ¿no? Es como parte de su sello político, ¿no? Además del tono, esta relación pendular que tenía y que se movía de acuerdo a los intereses políticos del momento. Con el presidente llevó así una relación prácticamente Pero más allá del tono, que yo coincido con Diego, que ese tono como bravucón, medio machista, medio altanero, es horrible. No, me refiero al contenido mismo de lo que está diciendo. A veces ha dicho que es un gran colaborador, que el presidente le resolvió las cosas. Ahora, aquí no tocó el presidente, habló del centro, ¿no? Si hay alguien en el centro. Sí, a ver, alguien puede ser Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a definir la elección de Jalisco? ¿No? La va a definir el tribunal, pero el tribunal está dependiendo cada vez más, o sea, volteando al dugout ya de Claudia Sheinbaum, no
No, y además tiene razón. Esto le está diciendo también a los magistrados electorales y a los cabilderos de la Ciudad de México, no nos van a robar la elección, lo cual es parte de una defensa del federalismo que es correcta. El tonito es aparte, pero esta es la posición, me parece, la mejor versión de Alfaro versus otros momentos en donde han sido... Sí, yo prefiero que el agachón, sí. Estando, insisto, que no me gusta el tono, no puedo, creo que el contenido es el correcto. Claro. Sí. Muy bien, bueno, vamos ahora al resbalón que nos lleva nuevamente al asunto de Culiacán, Sinaloa, y de esta narrativa, de estas declaraciones muy desafortunadas desde el presidente hasta los mandos militares por el tema de Sinaloa, donde no hayan cómo resolver un grave problema que deja claro el creciente poder de los grupos del crimen organizado. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales. Depende de ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Y nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones. Y gracias, buenas noches, ¿no? Por la declaración de este general, que es el comandante de la tercera región, es la que está con base en Culiacán. Con base en Culiacán, ¿no? Es a ver, lo que me parece patético es que es una verdadera declaración de principio de lo que ha sido la política de seguridad de este gobierno. Es decir, estamos en manos del crimen organizado y ellos deciden si suben o bajan los muertos, ¿no? Pues como lo dijiste en tu editorial, a confesión de parte, relevo del Estado o del Ejército, es impresionante. Ya dice, bueno, pues ya lo dijo él, pues ya mejor. La obligación de la autoridad es no permitir que la ciudad, el espacio público de todos, se convierta en un campo de batalla del narco. La obligación es ir y detener a esos que están haciendo, agarrándose a balazos. A esos convoys que circulan por la ciudad, que todo el mundo los ve y dice, ahí van, ¿no? Esa es la obligación de la policía municipal, de la policía estatal. Que ni siquiera es tan cierto eso por lo que ya comentamos del primer tuit, que en realidad también van por algunos, se vengan con otros, protegen a otros. Es decir, tampoco es cierto que estén solamente ellos, los criminales, matándose entre sí. Tiene que ver mucho con la propia intervención del Estado, del Ejército. Entonces si los culpables de la criminalidad son solo el crimen organizado, el que haya bajado también depende de ellos, sino de lo que hizo el Estado, ¿va? Sí, muy, muy lamentable la declaración de este general. Vamos a hacer una pausa, es breve. Quédese con nosotros, regresamos aquí con todo respeto. La reciente reforma judicial en México incluye la elección popular de jueces y magistrados, lo que representa un reto logístico sin precedentes para el Instituto Nacional Electoral, INE. Este proceso previsto para las elecciones de 2025 involucrará la selección de miles de candidatos a nivel local y federal, requiriendo una amplia infraestructura electoral similar a la de las elecciones generales. Se estima que los votantes deberán elegir entre más de 42,000 candidaturas en total, lo que implica la instalación de casillas, la capacitación de personal electoral y la difusión de información cívica para educar a la población sobre las nuevas responsabilidades de los jueces. Si las elecciones para votar por los jueces, magistrados y ministros serán en junio del próximo año, pues prácticamente tendríamos que estar comenzando el proceso electoral de acuerdo a los tiempos normales del INE. Es decir, para la elección de este año, del 2 de junio del 2024, el proceso electoral comenzó en septiembre del año pasado, 2023. Es decir, ya vamos un poco tarde. Pero si a eso agregas que hay una complejidad y sobre todo una novedad, que es la elección de algo que nunca se ha hecho en el país, pues estamos frente a un reto mayúsculo, Diego. Sí, a ver,
Peor aún, o sea, sí, efectivamente, de acuerdo con la legislación, ayer mismo empezó el proceso electoral. Decía, el proceso electoral comenzará al día siguiente de la publicación de esta ley. Comienza un proceso electoral sin reglas electorales, porque lo que no hay es reglas de cómo va a ser la elección. Eso va a hacerse en las leyes secundarias que... 90 días más. Son 180 días, hasta 180 días lo que hay para acoplar incluso los... 90 días para la ley secundaria, 180 para acoplación de lo local. Quiere decir que arrancamos un proceso electoral sin reglas, ¿no? No está claro qué va a hacer. Y luego, donde, entre otras cosas que dice, y las muchas contradicciones que trae esta ley, es que dice que en el Consejo General del INE solo van a participar los representantes ciudadanos. Pero ese organismo es otra cosa. El Consejo General del INE son los representantes de los partidos, los representantes del Poder Legislativo y los consejeros ciudadanos. Los consejeros ciudadanos son solo parte del Consejo General. Acá están excluyendo al Poder Legislativo y a los representantes de los partidos sin crear un órgano nuevo. Entonces, jurídicamente eso va a ser... Pero va a ser supletorio, donde diga Consejo General, entiéndase el nuevo Consejo sin los partidos. Sí, pero entonces tú te estás refiriendo, vas a tener que modificar la elección, Bueno, como esas inconsistencias hay miles, es un galimatías. No sé cómo lo estés viendo tú, Jaime. El dictamen de la reforma dicta que son 90 días naturales para hacer la ley secundaria, las leyes reglamentarias o secundarias, donde se tiene que definir los términos de la convocatoria, plazos y a lo mejor los lineamientos generales que tiene que acatar el INE, porque el INE no puede inventar reglas. No, el INE es un ejecutivo, es un administrativo. El INE ejecuta lo que dice la ley. En eso es lo que tienen que trabajar los diputados, la legislatura que está empezando este mes, y tiene que trabajar a marchas forzadas para, pues, descifrar este galimatías que va a ser la elección. A mí lo que me parece interesante es cómo la mayoría de las voces más sensatas, más ecuánimes, más autorizadas, más influyentes de este país, sean oficialistas o opositoras o críticas o independientes, ya se empieza a formar un cierto consenso en torno a la gravedad y a lo regresivo que es este aspecto de la reforma, que es el aspecto nodal, la elección de jueces, ministros y magistrados. Pues era como el punto toral que siempre buscó el presidente, ¿no? Y ahora que los técnicos están entrando al debate, los que sí tallan y arrastran el lápiz diciendo, a ver, ¿cómo armamos una boleta con estas características? Es realmente mucho más perjudicial de lo que imaginamos. Creo que donde se va a enmendar el camino de la reforma judicial no es ni siquiera, obviamente no en la constitucional que ya pasó, quizá tampoco en las reglamentarias o secundarias, sino en los reglamentos y los lineamientos operativos del INE. Bueno, ahí es donde van a tratar de rescatar esto, porque si no puede ser un verdadero caos ese domingo 1 de junio. Sí, pero ¿qué lo va a hacer? Pero para lo que no hay vuelta de hoja es la elección popular. Tiene que ir a fuerzas, pero hay tiene que haber elecciones en junio, ¿sí? Y está definido ya qué cargos van a hacer, ¿no? Y en lo federal es la mitad, ¿no? Van a ir... Sí, va a ir por la mitad y luego se supone que en el 26 votaríamos la otra mitad más lo local. Más lo local. 27. Y lo local iría hasta el de 27, una sola vez. El 26. Según yo es el 27 creo que en el con la 25 intermedia. ya también en el 25 se elegirían los locales. No hay local en el 25, es solo federal. Y según, no va a conocer el 26 o 27 sería... Según yo la empatan con la intermedia. Entonces yo me imagino que imagínate, si de por sí la boleta es complicadísima, métele. Imagínense la boleta, así nomás como para imaginarnos, una boleta de elección de Poder Judicial. Son 240 y tantos cargos, alguien calculó, nada más la mitad, que se votaría el 25, y donde hay 3 candidatos propuestos por la presidencia, 3 por el Poder Judicial y 3 por el Poder Legislativo. Entonces tú tienes 9 opciones por 247 cargos. ¿Te van a dar 247 boletas? Claro, porque para explicarle al auditorio, el asunto es que si tú resides, digámoslo así, en la sección electoral 328 del municipio de Guadalajara, la jurisdicción que te afecta es enorme, porque ahí se traslapan muchas
digamos, capas judiciales y por tanto tú podrías estar votando por jueces, por magistrados, por ministro, es decir, te va a tocar... ¿Vas a votar por planillas o vas a votar uno por Ahora, uno? yo creo que en esta parte que dices, donde los que están a favor y en contra están como tratando de hacer un consenso para cuidar lo más que se pueda al futuro poder judicial de este país, pues yo creo que en lo que tienen que poner mucha atención es en estos comités que van a ser los filtros. Claro, ahí está la clave, para por supuesto. ver quién sale y quién se mete la boleta. Creo que si esos comités, la 4T, quiere seguir manipulando e imponiendo... ¿Tú crees que quieran? Imponiendo todo eso, esto ya no va a tener de remedio. Los que conocen bien como esta intríngulis electoral dicen que el tema es los filtros para llegar a la boleta, sí, como un poco los filtros que han ocurrido en otras partes, que es la tómbola, por ejemplo, cuando todos son de un lado, como fue el caso de los últimos consejeros electorales del INE, cuando todos son afines a la 4T y sorteas, pues te va a salir uno afín, ¿no? A la 4T. Los filtros aquí tienes uno solo que no es, digamos, afín al oficialismo, que es los candidatos que proponga el Poder Judicial. Pero 2/3 partes serán afines pero al aún oficialismo. Los que propongan el Poder Judicial sí tienen que pasar por el filtro. Todos tienen que pasar por ciertos filtros de requisitos. Pero sí, o sea, el primer requisito es que hayas sacado 8. Ya. Y 9 en la materia que quieras participar, ¿no? Ridículo. Es ridículo porque, bueno, si eres de la Universidad Patito vas a llegar con puro 10, ¿no? Segundo, que tengas que pasar los filtros. Y tercero, ¿sí? Ya sobre esos filtros, la presidencia propone 3, el Poder Judicial 3 y el Poder Legislativo 3. ¿Por quién van a votar? Pues por lo que le digan, vote por los que proponga la presidencia. Claro, nadie va a conocer a nadie. Nadie va a conocer a nadie. El que propone es por el que estás votando. Estás votando por la propuesta del presidente. Por el origen de la propuesta. Por el origen de la propuesta. Y eso me parece que va a distorsionar absolutamente todo. Ahora, yo creo que en la boleta no tendría que ir, lo propone la presidencia. No, es que sí va a ir, sí va a ir. Así ya está plasmado. Y es que pusieron tantas letras chiquitas en la Constitución, en el dictamen, que es increíble lo abultado de la reforma para la Constitución. Todo eso se puede después desdoblar y decantar de cierta manera en las reglamentarias y lineamientos para que sea una boleta más amigable, más entendible, más legible. Porque si no, puede ser un embrollo. Ya lo discutíamos acá. Con las coaliciones, escrutar los votos fue un desastre. Ahora imagínate escrutar este tipo de nombres. Lo lógico sería que son 9 tienen. candidatos por cada puesto, cargo a elegir, que son 200 y pico. Entonces, tú deberías tener 247 boletas, porque estás eligiendo 247 cargos distintos. Que te afectan, porque son tu jurisdicción. Sí, o sea, desde el ministro de la Corte hasta el juez de distrito. Sí, el juez de distrito de lo penal, de lo administrativo, de lo mercantil, de lo civil. Y luego las diferentes salas regionales, ¿no? Las salas... sí, es un galimatías. Es algo de una complejidad inusual. ¿Qué va a pasar? Como dice Diego, el votante, el elector, va a decir, pues yo me voy a ir por los candidatos del color gris o por los que proponga el presidente o por los que vi anunciados con tal logotipo, porque todavía tampoco está definido cómo van a hacer campaña, cómo se van a financiar, cómo se van a regular, cómo se van a fiscalizar. No hay campañas. Bueno, hay una suerte de promoción. Sí, pero puedes promover sin dinero. ¿Qué es eso? Bueno, pero en este país se han violado los topes de campaña sistemáticamente. Entonces, cuando hay esos topes, ahora imagínate ahí cuando estén haciendo campaña, claro que sí. Entonces, van a violar la ley sistemáticamente, ¿no? No, ahora los tiempos o los servidores de la nación van a pasar, van a recogerte, van a llevarte y voten por estos. Los tiempos oficiales en medios de comunicación. Ahí también, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo se los van a repartir? Pues es que es una fragmentación. Lo que si entrevistamos aquí a un candidato, ¿vamos a violar la ley? Pues depende cómo vengan los lineamientos. Pero la característica principal de esta elección de juzgadores es la fragmentación, la altísima fragmentación que hace que el origen de la propuesta sea determinante para el triunfo de esa propuesta. Pero además los filtros, que son muy flojos en realidad, no te garantiza que al final sean, digamos, de muy alta calidad, con un alto perfil, con una cierta garantía mínima, que dirías, bueno, de entre ellos,
cualquiera. No, el problema es que puede haber perfiles muy malos que se cuelen a la boleta y que si son empujados por distintos actores institucionales o informales... Por poderes fácticos, hombre. Poderes fácticos, Ahora, pueden llegar. El tema aquí es que el Poder Judicial actual era totalmente opaco en Sí. el nombramiento de esos espacios. Es que el problema es brincar a decir, sí se requería una reforma del Poder Judicial. A decir, este salto al vacío. O sea, esta es la que se requería. No. O sea, estamos en el peor de los dos mundos. Sí estamos haciendo una reforma, para un Poder Judicial que va a resultar peor que el que había. ¿Tú crees que Slim no va a tener candidatos? Algunos se van a proteger, los jueces mercantiles los va a cuidar, o alguno de esos ¿no? que te importe. O sea, sobre todo los magistrados... Los que están en sus despachos jurídicos. Ahora Claro. anótense. No, o al final, muchos jueces van a tener correas de transmisión, es decir, van a tener dictadores que le digan este caso por aquí, otro caso por allá, y van a estar de ejecutores de sentencias prejuzgadas en otras salas que pueden ser despachos, secretarías, curules, en otras partes. Y digo Slim en lo mercantil para no decir el mencho en lo penal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la siguiente sección de Póngale el nombre, vea usted, romance en el Senado de la República. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Perdón. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Telles tiene la Dígalo palabra. correctamente. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Fernández Noroña, que en lugar de asumirse en un papel institucional de árbitro, que es un poco lo que le toca a esa figura, pues es un provocador profesional, ¿no? Y claro, se encontró a su némesis, que es la senadora Lili Telles, con quien siempre ha tenido un choque monumental. Yo diría que el nombre es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, maravilloso. Ya me quedo también con eso. También, La Bella y la Bestia. Y bueno, con eso nos vamos a corte, regresamos en un momento, no le cambie, seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. La conformación de la próxima legislatura en Jalisco, dominada por la oposición a Movimiento Ciudadano, tendrá un impacto crucial en las negociaciones presupuestales, especialmente en un contexto de impugnación electoral contra Pablo Lemus, el gobernador electo. Aunque el Tribunal Electoral ha ratificado su victoria, Morena sigue impugnando los resultados. Este escenario puede complicar la aprobación del presupuesto estatal, ya que las fuerzas políticas podrían utilizar el proceso como un campo de batalla para sus disputas. Bueno, pues efectivamente va a haber cambio en la correlación de fuerzas en nuestro Congreso local, después de que el Partido Movimiento Ciudadano mantuvo la mayoría desde el primer periodo de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro gozó de mayoría en las dos legislaturas y desde la última de Aristóteles también ya era mayoría. Desde el 15. El Partido Movimiento Ciudadano desde el 2015, 3 legislaturas mantuvo la mayoría, pero después de los resultados del 2 de junio, pues Morena y aliados tomarán la mayoría. Una de las incógnitas es si efectivamente Morena, el Partido del Trabajo Verde, Hagamos y Futuro jugarán como una fracción o dependerá ahí de las negociaciones, con lo que tendrían 19 diputados, y si los opositores MC, PAN y PRI se mantienen y también serían 19. Es que creo que hay una imprecisión en la cápsula y creo que la acabas de comentar tú mismo, en que hay un Congreso dominado por la oposición. No, hay un empate. Hay un empate 19-19. Sí se mantienen esas alianzas. Eso.
digamos que asumiendo también que se mantiene la coalición de, sigamos haciendo historia en Jalisco. La de las 5, Los 5. La megalianza. La megalianza, porque también no está claro que Futuro vaya a ir de entrada o se va a fusionar. Yo creo que sí, porque ya no tienen registro. Hagamos probablemente también. Es más probable que se mantenga esa coalición que la opositora, pero el hecho es que ahorita está 19-19, asumiendo que son los resultados de acuerdo a cómo jugaron en la elección. Dicho todo esto, ciertamente, pues ya no va a tener esa mayoría el control de los diputados, de la Cámara de Diputados, el Partido Movimiento Ciudadano. Y en ese sentido, lo interesante o lo inédito, a no ser que haya una reasignación de un último diputado que también está en duda, de si se lo quitan al PRI para dárselo al Verde, pero lo más probable es que eso de momento no ocurra porque no está haciendo tanto ruido. Si llegara a quedarse la legislatura como está, incluso para designar mesa directiva, comisiones y un montón de decisiones de la gobernabilidad del Congreso local, pues son cosas que no están claramente Hay riesgo definidas. de parálisis ahí. Claro, entonces tendrán que negociar. Ojalá tengan la altura de miras y la disposición y la ecuanimidad para decir, bueno, vamos buscando un reparto equitativo y balanceado. Yo, al contrario, creo que yo sí creo que va a haber la reasignación. Es decir, estaría en duda y en estos días se va a fallar ya, tienen que fallar Guadalajara. En el mes de octubre tienen que fallar sobre el Congreso y todo parece indicar que sí van a hacer esa reasignación, ¿no? Que se la van a dar al Verde, se la van a quitar al PRI, con lo cual quedaría ya 20-18, ¿no? Y hay muchos más incentivos para mantener junto al grupo de Morena y aliados, por lo menos en la primera parte de la legislatura. Acercándose a la elección seguramente se irán ya desbaratando, pero creo que lo que se le viene a Pablo Lemos en términos de gobernabilidad, más allá de lo complicado que va a ser mantener, que lo van a mantener hasta el final sin haberle dado la decisión definitiva al tribunal, ¿no? Aún suponiendo que se lo vayan a ratificar, no va a tener tiempo de cabildar él su presupuesto, aunque él ya está hablando hoy de que el presupuesto, y la verdad ya hoy habló de lo que va a asignar a la línea 5, etcétera, etcétera. Él está ya preparando con el gobierno saliente cómo va a ser el presupuesto que van a mandar. La otra opción, y no lo dudemos, es que aceleren el presupuesto para que lo apruebe la legislatura en el mes de octubre. Que lo puede hacer, ¿eh? Es decir, que digan, sí, hay fecha límite. Hay fecha límite, pero si lo autorizan antes no pasa nada. Nomás que creo que en este momento la alianza PAN-MC anda cascabeleando. Entonces, a lo mejor no tendrían los votos. Hay muchas diferencias. Creo que es mucho más factible que se fracture. Ahí va a empezar la política. O sea, yo sí creo que lo que va a hacer Pablo no se puede arriesgar a no tener presupuesto. Entonces, creo que si empezó a hablar hoy del presupuesto es porque lo van a lanzar en octubre, van a cabildearlo. En el último mes de esta legislatura. Van a comprar los votos que tengan que comprar, ¿no? Así es como funciona. O sea, va a aparecer nuestro... Asignando presupuesto a los municipios que ganó el PAN, que ganó el PRI, ¿no? ¿Va a aparecer nuestro Yunes aquí? Yo creo que va a aparecer... ¿Muchos Yunesitos? No, pero... Enrique Ibarra va a tener chambas el próximo mes. Pero es que con la mayoría que hoy tiene Movimiento Ciudadano en el actual Congreso, sí lo pueden sacar. Es decir, es cosa de armar los incentivos, ¿no? Sí. Ahora, en esta legislatura. En noviembre ya no. Mientras en el cuartel de Lemus están ya pensando en eso del presupuesto, acelerarlo, porque ellos tienen la seguridad de que el Tribunal Electoral les respetará el triunfo. En el cuartel de Morena, donde aseguran que la elección se va a anular, están pensando estrenar esta mayoría en el Congreso para designar un gobernador interino de ellos. Entonces ahí están esos dos escenarios. Que ellos, desde ese Congreso, definiría el gobernador interino y el plazo para la elección, ¿no? Que puede patearla 6 meses, decirle, la empatamos con la de... Entonces vean en ese escenario. Pero la pueden empatar hasta con la junio. Elección de juzgadores. De junio. Sí, ¿no? Claro. Lo cierto, lo inédito de este escenario para Jalisco es que desde... yo no recuerdo que hubiera habido una elección donde en la primera etapa, en el primer trienio, en la primera etapa del periodo, un gobernador haya entrado Nunca, ¿verdad? Nunca. Sin una mayoría más o menos constituida, estable, que le dé cierto control gobernabilidad en el Congreso. Nunca, esto no se había visto. Bueno, acuérdense que... y eso debilitó muchísimo el segundo tercio de Aristóteles Sandoval, cuando pierde todas las alcaldías. Alberto Cárdenas
no ganó la segunda mitad, empataron 20, eran 40 diputados. ganó la primera y mitad. Era el pero la mitad 20-20, sí, ¿te acuerdas? Y la segunda fue 20-20. Luego llega Paco Ramírez Acuña y también la gana la segunda segunda mitad. también. Gana la segunda. Ahí el problema más bien era los emelistas contra los Era lucha paquistas. interna, pero ganó las dos pero legislaturas. ganó los dos. Emilio Luego, sí la pierde. Emilio la pierde frente al PRI. Con Aristóteles. Y Aristóteles la frente a con MC. Alfaro. Pero todos habían comenzado Alfaro con la mantuvo- primera legislatura era... Alfaro mantuvo las dos legislaturas Sí. con mayoría. Claro, claro. Sí. Y la verdad eso le ayudó a gobernar teniendo al Congreso como una oficialidad de partes. Así, ahí llegaban las iniciativas. Además de que Morena. Y tampoco se le movía una coma, ¿eh? A lo que voy es, si el escenario para Jalisco, y volviendo al discurso del gobernador, puede ser complicadísimo si las definiciones del centro, porque legalmente, jurídicamente, no hay elementos, se tendría que ser una nulidad abstracta, que esas siempre acaban siendo muy abstractas las resoluciones, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. No le digo que se va a definir pronto esto porque yo la veo definiéndose los últimos días 10 de noviembre. Pero bueno, vámonos ahora al premio de la neta. No, vemos primero los resultados de la semana pasada y luego vamos con la propuesta de esta semana. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Miguel Ángel Yunes, senador del PAN, por ser traidor a su partido. ¡Enhorabuena! Bueno, pues ese... Pues Muy ya la cantada, tenía- muy cantada. El traidor. Ya la tenía ganada Yunes, ¿no? Sí, Desde el lunes. Desde el lunes. Desde el lunes que se desapareció. Para esta semana, Jesús León Ojeda, el general, mi general, por supuesto. el general de la tercera región con base Al que en oímos hace Culiacán. ratito, vote por él. Yo voy a proponer a cualquiera, bueno, vamos a poner a Delfina, que es la que está en el estado más grande y con más presupuesto del país, el Estado de México, por haber puesto en su arenga al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero insistir en el caso de Fernández Noroña porque me parece que su conducción en el Senado es tan errática y tan provocativa que parte de la ingobernabilidad de la El Cámara presidente Alta. lo acaba de felicitar, ¿eh? Por eso mismo, justamente porque no te debería de facciosa. felicitar otro poder, tendrías que tener distancia, autonomía, ecuanimidad. Esa es precisamente la mala decisión de haber designado a un provocador como presidente del Senado. Bueno, pues ahí está reñida la competencia, vote y bueno, ya veremos. ¿Se vale hacer aquí campaña o es los como resultados. Así nada por más. cuerpo judicial? Así nada más. Por- Y vemos la próxima semana los resultados. Gracias por habernos acompañado, Diego. Buenas noches. Gracias, buenas David. noches. Buenas noches. Que tenga una excelente semana. We need strong borders,